Bien, buenos días hermanos. El pastor está con camisa en tanto frío. Así les mantengo despiertos. Bueno, estamos también para, eh, puede ser porque cuando uno comparte, es como un ejercicio en el organismo, todo va pasando. Quiero concentrarme, por eso también me saqué la casaca. Así que estamos para escuchar la palabra de Dios esta mañana. ¿Y qué les parece si oramos y empezamos? ¿Ok? Padre, estamos otra vez reunidos ahora para callar y oír, para escuchar tu palabra. Padre, entendemos que aparte de la cena, hemos observado los símbolos. Otra parte importante de esta reunión es escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros. Queremos obedecerte al final. Ten el control, Señor, de toda la reunión. Que Cristo, tu Hijo, sea glorificado, Padre. Y que nosotros, Señor, al final podamos someternos, vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hace 15 días atrás les decía que estábamos cerrando todo un tiempo que la iglesia ha estado oyendo continuamente en varias reuniones sobre el tema la lucha contra el pecado. Y antes de arrancar otra vez con el libro de los Hechos, les había dicho que quería cerrar en una exposición, en este caso se dieron dos, para hablar ahora la nueva realidad que el creyente goza a partir de Jesucristo, a partir que entendió quién es Jesucristo y lo que Cristo ha hecho en la vida del creyente. Entonces, el tema general que estamos observando es libres del poder del pecado. Ese es el tema general. Sería la parte 2 que hoy vamos a ver. Te pido abrir tu Biblia en Romanos capítulo 6. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin duda, este pasaje, todo este capítulo, es tan contundente para afirmar un principio, perdón, para afirmar una verdad doctrinal en cuanto a la nueva identidad que ahora tiene el creyente a partir que Cristo lo salvó. Esto podríamos pensar que se trata de la santificación que Cristo le demanda ahora vivir.
Hace 2 semanas atrás habíamos solamente remarcado cómo el libro de Romanos estaba distribuido hasta esta parte. Después de una corta introducción les decía que Pablo se encargó para mostrar que el hombre está perdido en sus pecados y por eso merece la condenación eterna. Pero luego habló de la justificación que el hombre puede tener a partir de la justicia de Cristo. Y de esto se trató todo el capítulo 5. Y ahora ya el creyente, siendo justificado por Cristo, ¿cómo ahora vive? ¿De qué manera debe vivir? Si te fijas en Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice la ley, lo que ha hecho es revelar cuán pecador somos. Entonces, si tú te acercas a los 10 mandamientos, vas a observar cuán pecador eres. Y no va a haber duda. Cualquier mandamiento, si tú lo estudias de manera contundente o minuciosa, vas a quedar expuesto ante el carácter de Dios. Porque la ley de Dios es justa, santa y buena. Entonces lo que hace en nosotros es revelar lo pecadores que somos, lo depravado que estamos. Entonces si la ley hace eso, ¿ahora qué hacemos? Pero dice, la ley hizo esto, pero lo que sobreabundó es la gracia de Dios. Y esa sobreabundancia, esa gracia, lo que hizo es salvarnos, ponernos en un estado inmerecido, que somos justificados, que somos contados ahora delante de Dios como santos. Y somos santos no porque nosotros procedamos en santidad, sino porque la justicia de Cristo reposa en nosotros. La justicia de Cristo está en mí. Y tú dices, no entiendo esta palabra, la justicia de Cristo en mí. Bueno, es que Cristo fue impecable y cumplió toda la ley. Y Él fue justo. Y nosotros al creer en Cristo, su justicia fue imputada en nosotros. Y ahora siendo justificados, imputados la justicia en nosotros, Dios ve al creyente en santidad. Entonces, ahora el creyente goza de una nueva realidad. Porque Cristo lo salvó, ahora vive la vida eterna. Y como vive la vida eterna, nunca va a perecer. Nosotros en la iglesia, una de las doctrinas que afirmamos dentro de la soteriología, es que la salvación es segura eternamente y para siempre. Quiere decir que todos los creyentes nunca van a perder su salvación. O sea, aquel que se arrepintió, fue a la cruz del Calvario y clamó por perdón, ahora su eternidad cambió y va camino al cielo. Haga lo que haga, no va a perder su salvación. Cristo en la cruz tomó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que ahora seamos salvados y estemos escondidos en Él. Somos eternamente salvos. Entonces, si esto es verdad, si somos salvos, alguno diría, entonces, pequemos. Pequemos porque ya somos salvos. Pequemos porque tenemos la vida eterna. Tenemos esa seguridad, esa esperanza ya afirmada. Y esto es lo que algunos círculos o algunas iglesias dirían de nosotros. Ellos predican la salvación por fe, la salvación por gracia, por medio de la fe completamente. Entonces lo que están haciendo es que ellos pequen. Ellos pequen porque son eternamente salvos y ahora pueden pecar como ellos quieren y pueden vivir de la manera que ellos quieren. Entonces, Pablo justamente antes que esta idea se levante, porque Pablo redacta esta carta en un sentido, tiene un amanuense, él está dictándole y hay un flujo de pensamiento que va construyendo Pablo de la justificación para ahora llamarlos a vivir en la santificación y afirmar que somos justificados en Cristo. Entonces, antes que se levante ese pensamiento que alguno diría, entonces puedo pecar. Y Pablo va a refutar eso. Al contrario, el creyente no puede y no debe pecar. A ver, no es que no pueda, no debe pecar. Porque el creyente peca. Pero no debe vivir en el pecado. Y eso es el argumento que Pablo ahora va a hacer en el capítulo 6. El capítulo 6 se va a tratar de esto. Demostrar que el creyente ha sido libertado, librado, sacado de la esclavitud del pecado. Como ha sido sacado de la esclavitud del pecado, ahora no va a ser empujado a vivir de la manera como vivía antes, porque ahora tiene libertad del pecado. Y justamente hay un pasaje en Romanos 8 del 31 al 39
pensando en la salvación segura, dice, pues, ¿qué diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Yo puedo observar aquí en la sala y puedo pensar que alguno está tribulado, alguno está angustiado, alguno esté pasando alguna necesidad de hambre, quizá alguno esté enfermo. Pero sabes, acá Pablo dice, nada, nada nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es segura en Cristo. Y si es segura en Cristo, ¿podemos vivir como querramos? No. Todo lo contrario. No podemos vivir de la manera que nosotros queremos vivir. Es más, sigue diciendo ese pasaje el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje es bastante hermoso y cualquiera se puede enamorar de estas verdades, pero no puedes apropiarte si tú no has muerto al pecado, si tú no has ido a la cruz del Calvario. Pero aquella persona que ha ido a la cruz del Calvario y se ha arrepentido y es hijo de Dios, y acá describe, ni los ángeles, ni el principado, ni la muerte, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a separar del amor de Dios. Seguridad plena. Si hay esta seguridad plena, el creyente puede vivir como quiere. Pablo va a decir no. Esta idea de salvación solo por la fe, por gracia, por medio de la fe, ha sido observada desde los primeros siglos como un enemigo. Por ejemplo, está esta secta o esta filosofía sectaria del antinomianismo, que quiere decir que los que creen que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, se están oponiendo a la ley de Dios. Porque si solamente Dios nos salva por medio de la fe, entonces los mandamientos de nada sirven. Los que creen que la salvación se pierde, ¿saben lo que hacen? Es ponerte debajo de la ley para que tú sigas cumpliendo la ley, porque cumpliendo la ley, entonces vas a perseverar en tu salvación y vas a obtener la salvación. Tienes que hacer esto o aquello o lo otro para que obtengas la salvación. Pero si tú dices que la salvación solamente es por gracia y por medio de la fe, entonces la ley no está. Entonces no podemos hacer nada. Y es no. Y aún Pablo fue acusado con esta idea del antinomianismo. Y aún Martín Lutero fue acusado de esto por la religión católica, que lo observaba a Martín Lutero como un enemigo, porque él hablaba salvación solamente por la fe. Pero Pablo nunca dijo que el creyente puede vivir como quiere. Todo lo contrario. ¿Por qué? Y acá Pablo va a refutar todo esto. Nosotros no hablamos en esta idea de contradecir la ley. La ley muestra el carácter de Dios. La ley nos lleva a Cristo. Demuestra cuán pecadores somos. Pero la ley, al mostrarnos, llevarnos a Cristo, ahora Cristo nos muestra su justicia y ahora Él nos salva y ahora podemos andar en la justicia que Él nos ha dado y ahora podemos vivir lo que dice la palabra de Dios. Y realmente podemos vivir alejados del pecado, pero por la gracia de Dios y no por lo que nosotros hayamos hecho o decidamos hacer. No hay nada de nosotros que nos capacite para hacer algo bueno. Solo todo es por gracia de Dios. Entonces, hemos observado, así de manera resumida, hace 2 semanas hemos observado, el que ha gustado de la gracia no puede vivir en el pecado. Pablo destruyó eso en el versículo 1. De ninguna manera. No, es imposible que un creyente piense de esa manera.
no puede argumentar. Decía que para el incrédulo el pecado es un estilo de vida, pero para el creyente es un accidente, nada más que un accidente. Y no debe afirmarse en esa verdad. Cuando viene a tu mente esta idea de el pecado y quiero vivir, tú tienes que, no puedo, porque hay una realidad distinta en mi vida. Hay una realidad distinta en tu vida y no podemos vivir bajo el dominio del pecado. En segundo lugar, hemos observado el creyente puede vivir una vida nueva por la unión con Cristo, desde el 2 hasta el 4. Eso hemos observado también. Y hemos visto que hemos sido unidos con Cristo en su muerte. Y por esa muerte que hemos sido introducidos, hemos sido sumergidos en Él, también tenemos la vida de Él. Y por eso no vamos a morir. Por eso podemos participar de la vida nueva que ahora nos da Él, la libertad del pecado. Y en tercer lugar, hemos observado la unión con Cristo en la cruz nos da libertad de la esclavitud del pecado, desde el 5 hasta el 7. Cristo murió. Y como Cristo murió, como Pablo dijo acá, el cuerpo del pecado ha sido destruido en la cruz. Esto es una verdad que hemos observado. El cuerpo del pecado fue destruido, aniquilado, vencido. Ya el pecado no tiene ningún señorío. No nos puede dominar. Entonces podemos vivir en una realidad distinta. Y ahora arrancamos. Y hemos dejado el versículo 8 al final en esa exposición y quiero arrancar con el 8. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, si morimos con Cristo, dice Pablo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, comienza Pablo acá diciendo con un condicional, si morimos con Cristo. A ver, ponte a pensar esto. Todos los que están acá, por más que estén bien abrigaditos, muy parecidos todos en ese sentido, no todos pasaron por esta verdad. No todos están en esta verdad. Porque aquí hay una condicional. Si morimos con Cristo. La pregunta es si tú moriste con Cristo. Si moriste con Cristo, hemos observado que somos libertados de la esclavitud del pecado. Si morimos con Cristo, acá Pablo va a hablar una verdad contundente, esperanzadora, única, incomparable. Dice, creemos que viviremos también con Él. No puedes tratar de pensar que vas a vivir después de la vida si no has muerto con Cristo. Porque esta única verdad es condicional a aquella persona que ha muerto en Cristo, que ha muerto con Cristo, que ha creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por él. Pero no todos, te aseguro, en este salón están en esa condición. Muchos están del otro lado, van a oír y van a seguir en esa misma condición de muertos, yendo al camino de la muerte eterna y por toda la eternidad. No solo el hecho del infierno te debe aterrar por el fuego, el lago de fuego, sino porque nunca más vas a poder tener una relación, nunca vas a poder tener una relación con Dios. Tu alma eternamente va a estar separada de Dios. Y es lo peor que puede haber. Porque no fuiste creada, el hombre no fue creado para esto, pero el hombre decidió no creer, decidió desobedecer. Entonces, todos aquellos, si es que hay, dice acá, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y esta idea de creemos es un verbo presente activo indicativo. Me gusta esta idea. Creemos que viviremos. Viviremos, no es que, fíjate, el verbo está en un futuro, viviremos con Él. O sea, participamos de la vida de Cristo, pero acá Pablo como que te empuja hacia el futuro, viviremos con Él. La idea de viviremos con Él rompe todo esquema. No hay nadie que pueda, solo a través de la palabra, podemos imaginarnos lo que será aquel día cuando lo veamos cara a cara a nuestro Salvador. Hay varias canciones que se han escrito de ver cara a cara a Cristo. ¿Qué será? Porque muchos nos imaginamos que en esta tierra voy a ver, por ejemplo, uno de nosotros puede decir, voy a ver a mi papá, voy a ver a mi abuelo, fue creyente, voy a ver a tal hermano en la fe, voy a ver a Pablo. Y quizás con esa idea estás pensando ir al cielo. Pero cuando llegues ahí en la eternidad, vas a ver a Cristo. Al Dios encarnado, o a Cristo, el hombre, 100%, y el Dios, que es 100%, el Dios hecho hombre.
Cristo por toda la eternidad. Lo vas a ver. ¿Qué significará eso? ¿Quién puede pensar qué experiencia, permítame hablar esta palabra, experiencia puede pasar por nuestra mente? No lo entendemos. En un sentido, sí, por el gozo que tenemos a Cristo en nosotros. Ahora imagínate no estar dañado por el pecado, con un cuerpo semejante al cuerpo de Él, y ahora viéndolo a Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, lo que debe ser. Nada se compara, esta vida no se compara a eso. Por eso Pablo continuamente habló de esta idea de estar presente con Él. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice, quisiera estar ausente del cuerpo, porque Pablo acá en Romanos va a describir un poco lo que el cuerpo, cómo ha sido dañado por el pecado, pero gracias a la libertad que en Cristo tenemos, podemos ahora usarlo como instrumento de justicia. Pero un día estaremos ajenos al cuerpo y estaremos presentes al Señor. Y para Pablo era su deseo más grande. Y por ahí circula una canción de cantantes que te hace afirmar, cristianos, supuestamente cristianos, te hace afirmar que la vida en la tierra es lo mejor y disfrútalo. Pablo, su anhelo más grande era estar con el Señor. Su deseo más grande era ver a su Señor. Y esta tierra, este cuerpo, este tabernáculo se va deshaciendo. Y que se deshaga. Porque esto queda acá. Que hay una eternidad con Él. Porque si creemos, porque si hemos muerto con Cristo, porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Crees eso? ¿Crees que vivirás con Él? Bueno, hay algunos nomás que lo creen. ¿Creen que vivirán con Él? Amén. Amén. ¿Sabe qué es amén, no? Así sea. Les hago un paréntesis. Un día un profesor, cuando estábamos estudiando, él terminó de orar y dijo amén. No, él terminó amén. Y nadie dijo amén. Y dijo el profesor, ¿oraron conmigo? Sí. ¿Y por qué no dijeron amén? Y dije, amén es porque afirmo lo mismo que dijo que el que oró. Y acá estamos pensando, ¿viviremos con Él? Amén. Y a verdades podemos decir amén. No como lo pentecostal, a cualquier cosa. A verdades bíblicas contundentes. Viviremos con Él. Así sea. Porque lo creemos. Creemos que viviremos con Él. Qué impresionante. Y todo eso gracias a lo que Cristo hizo. Ahora, en Filipenses 1, 22, 23, Pablo dice la misma idea. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual que es muchísimo mejor. Dice estar con Cristo que es muchísimo mejor. Si se observara así la vida, se observara así a Cristo, todos se anhelarían. Es muchísimo mejor estar con Él. Pero claro, ¿por qué no observa el creyente de esta manera? Porque no conoce a su Salvador. O sea, lo conoce como su Señor y Salvador, pero quedó hasta ahí. Y no lo va conociendo. Por a la medida que tú lo conozcas a tu Señor y dices, quiero estar contigo, Señor. ¡Wow! Me sorprende quién eres. Toda esta vida no tiene sentido, todo lo que viene. Quiero estar contigo, Señor. Es muchísimo mejor. Por lo tanto, todos aquellos que murieron al pecado, hay plena certidumbre de que un día vamos a vivir con Cristo para siempre. Piensa esta verdad. Estar al lado de Él. No lo puedo describir, pero solamente pensarlo me anima y sobrepasa mi entendimiento lo que será aquella experiencia. Los que pensamos que esto haré o aquello, cuando veamos a Cristo, todo lo demás va a ocupar una segunda. Nuestra atención le contemplaremos a Él cara a cara, viviremos con Él. Acá
Te dice Pablo eso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora introduce Pablo el conocimiento que ellos deben tener. Y acá venimos con el primer punto. El primer punto es, tenemos la seguridad de la muerte al pecado y la vida. Tenemos la seguridad de la muerte al pecado y la vida para Dios en Cristo. Tenemos la seguridad de la muerte al pecado y la vida para Dios en Cristo. Dice el versículo 9 hasta el 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto a murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo ahora introduce lo que va a decir, apelando al conocimiento, a la información sobre algo que ya tienen. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. Pablo está viendo hacia atrás, en un evento único y real que sucedió. Habiendo Cristo resucitado entre los muertos, ya no muere. Esto piensa un poquito. Cristo murió y resucitó. Y sabes que Cristo ya no va a morir. Ya no va a morir. Murió una sola vez. Esta idea que ya no va a morir, lo hemos observado en Hechos capítulo 2 del 23 al 24, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Acá Pedro usa el Antiguo Testamento para hablar que Cristo gustó la muerte, suelto los dolores de la muerte. O sea, no es ficticio que Cristo murió. Cristo murió, gustó los dolores de la muerte. Su cuerpo por 3 días estuvo allí, pero al tercer día resucitó. Su cuerpo entró en ese proceso como la muerte, lo que la muerte trae, pero su cuerpo, dice, no vio corrupción. Al tercer día resucitó, venció la muerte, venció todo. Y hoy está vivo. Cristo resucitó. Cristo participó una sola vez de la muerte. ¿Y por qué participó? Porque por este medio podía llevar sobre sí el castigo y la condena de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que la muerte ya no tenga señorío, no gobierne sobre nosotros, no gobierne sobre aquellos que creyeron en Él. Verso 10, fíjate, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Por cuanto murió al pecado, murió una vez. Cristo no murió 2 veces para el pecado. Una vez murió para el pecado. Esta idea de una vez, en otra versión dice así, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. Murió al pecado una vez. Murió al pecado una vez. Esta misma idea lo encuentras en Hebreos cuando dice, fíjense Hebreos 9:27. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el pecado del pueblo. Acá dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Esto lo hizo una vez. Solo una vez Cristo murió. Hebreos 9:12, fíjate. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró ¿qué? Una vez y para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. Es contundente. En cuanto murió al pecado, una vez y para siempre. Solo una vez murió Cristo. Y Pablo dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Ya está. Cristo murió.
como Cristo murió y nosotros hemos sido partícipes de esa muerte, y al creer hemos sido puestos allí, bautizados en Él. Por eso tenemos la libertad del dominio del pecado. Y Cristo, habiendo muerto una vez, y ahora dice, más en cuanto vive, para Dios vive. Pablo está trayendo este conocimiento para afirmar una realidad que el creyente ahora goza. Y este argumento empieza diciendo otra vez, Cristo murió una sola vez. Ahora para que cuanto vive, Cristo vive para Dios. Cristo venció la muerte. Él es el Hijo eterno. Y como el Hijo eterno, el Dios encarnado, ese Dios encarnado, como Dios no muere, como hombre muere, pero venció la muerte ahora para nunca más morir Cristo. Y ahí está. Pero ahora vive y para Dios vive. Y Cristo está cumpliendo para lo que se ha planificado por la eternidad. Él, siendo el Cordero que murió, siendo planificado en la eternidad como Cordero, morir por nosotros, y en el tiempo determinado se cumplió esa muerte, muriendo por los pecadores, y ahora, una vez muerto, como cual triunfante resucitó, está sentado a la diestra del Padre, ahora vive, y para Dios vive. ¿Y qué hace? Bueno, entre tantas cosas que Cristo sigue haciendo, intercede por nosotros. Hay, en Juan 17, del 1 al 4, hay una expresión ahí que quiero remarcar. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Como Pablo dice, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Cuando conocemos a Cristo, Cristo nos revela al Padre. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Él vive, y vive para mostrarnos y revelarnos al Padre. Eso es lo que Cristo hace. Ahora, esta verdad, Pablo lo afirma por una razón. Fíjate el flujo. El 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, Cristo murió. Ahora ustedes, dice, considérense muertos al pecado. Pero acá hay algo que quiero ayudarles a afirmar y pensar. Porque la batalla está acá, en la mente. Porque yo les explicaba el domingo anterior, hace 2 domingos atrás, un domingo atrás, les explicaba que la presencia del pecado está. Y esa presencia del pecado está, como dice John Owen, todavía tiene vitalidad, de cierta manera tiene poder, y está ahí, y quiere engañar. Y como ese pecado nos estimula, ahora nosotros tenemos que traer este argumento que Pablo ya dijo. Cristo murió, Cristo resucitó y vive. Así ahora tú debes observarte. Y el 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Qué quiero afirmar acá? Que la victoria lo vas a tener en esta verdad. La verdad es que debes considerarte muerto al pecado. ¿Cómo? Debes considerarte muerto al pecado. Vuelvo a decir, esta verdad no es para aquellos que nunca han creído en Cristo. Esto es para aquellos que han sido o que han muerto en Cristo y han resucitado con Cristo y gozan de la vida eterna y gozan de la libertad del pecado, pero el pecado estando presente. Ahora Pablo argumenta diciendo, la forma de poder batallar contra esto, lo digo a mi modo,
es argumentando así: debo considerarme muerto al pecado. Entonces, cuando el pecado me estimula, me lleva a querer otra vez engañarme que tiene dominio sobre mí y que me estimula otra vez para subyugarme, otra vez para esclavizarme. Debo pensar que he sido muerto al pecado, que he muerto al pecado. Consideraos muertos al pecado. Cuando traigo esta verdad, el pecado no puede hacer nada, porque el pecado ha muerto. Si eso es una realidad que pasó cuando creí en Cristo, consideraos muertos al pecado. El pecado ya no tiene un dominio sobre nosotros. Esto es algo que debo tenerlo presente. Consideraos muertos al pecado. Entonces, aquí tiene que ejercitarse nuestra fe. Y tiene que ser una fe activa. Tenemos que creer que hemos muerto al pecado y ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero ¿cómo tengo que observarme? Ahora tengo que considerarme vivo para Dios. Vivo para, fíjate el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. ¿Te acuerdas que te dije, Cristo murió y resucitó, y ahora todos aquellos que han sido, continuamente están siendo salvados por Cristo? Cristo nos está revelando al Padre continuamente. Conociéndole a Cristo, conocemos al Padre, el carácter del Padre. Y conozcamos a Cristo, porque el Hijo nos revela al Padre. Ahora, trae de esa manera paralela, nosotros ahora ¿para qué vivimos? Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Quiero citar algo, dice, por un lado esto es verdad, que debo considerarme en ese nuevo estado en el que estoy, pero no solo eso, sino considerar que ese nuevo estado de la cual soy partícipe, sucedió esto en mí solamente por gracia. Es una observación especial, porque ahora estoy muerto al pecado, y ese es en el estado en el que me encuentro. Entonces, ¿cómo luce una vida que se considera muerto al pecado? ¿Cómo luce una vida que se considera muerto al pecado y vivo para Dios? Si haces esta pregunta al texto, vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces una pregunta sería, ¿y cómo me considero vivo para Dios? Bueno, de manera lógica podría venir esto. Primariamente, el pecado ya no debe ser el monarca en mi vida. Ya no debe gobernar. Entonces, tengo victoria sobre la mentira que el pecado me presenta, que mi corazón continuamente me engaña diciéndome que no puedo salir, que no puedo enfrentarme a sus deseos, que no puedo ser más fuerte que eso. Porque esto es mentira. Es mentira. Porque hemos sido liberados del poder del pecado. ¿Qué hacía el pecado? Era un dominador, un aplastador, un opresivo, era abrumador. Pero, querido hermano, no es así. Porque si hemos muerto al pecado, al morir con Cristo en la cruz, los estímulos que el pecado trae sobre mí, sobre mi vida, pueden ser rechazados. Piensa esto. Los estímulos que el pecado trae a tu vida ahora pueden ser rechazados. Esto es grandioso. Se puede vivir la vida plena que Jesús dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Puedes vivir una santificación plena. Pero ¿cómo? Al rechazar este engaño del corazón, puedo repeler. Pero no se trata de mí, de lo que yo haya hecho, sino de cómo me considero muerto al pecado. ¿Te acuerdas que hablábamos? Muerto, no puede hacer nada. Está ahí como sujeto en nuestros hombros, pero está muerto. Ya no tiene dominio.
sido liberados de la esclavitud del pecado. Y vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces esa vida ahora se orienta a Él y para Él. Esa es la idea de ser semejantes a Cristo. Porque Cristo revela al Padre. Nosotros ahora en esa vida nueva que en Cristo participamos, vamos a una vida ser orientada ahora viviendo para Cristo. Segunda de Corintios 5:15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Claro, ahora tiene sentido esta idea. Ya no vivo para mí porque me considero muerto al pecado. Ese engaño, ese estímulo, ese susurro, esa voz que viene cuando estamos siendo tentados o cuando caíste en pecado, hemos caído en pecado. Y te dice, no puedes, viste, ya estás así. Dice, no, considera un muerto al pecado. Y vivos para Dios, porque nos dio la libertad en Cristo. Es un estado único. Vivo para Dios en Cristo Jesús. Y ahí, 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ahora vivimos para Él. Todo cambia. Por eso cuando el creyente, cuando observamos a un creyente, podríamos observar cómo es Cristo. O sea, el creyente es una lumbrera, porque somos la luz, pero no brillamos por nuestra luz propia, mostramos a Cristo. Y todo lo que hacemos ahora va a ser para llevarle gloria a Él. Entonces, la justificación que tenemos en Cristo te lleva ahora a vivir una vida en santificación, una vida apartada del pecado, una conducta cotidiana en adoración continua. Una conducta cotidiana en una adoración continua. Todos los días considerados muertos al pecado. Escribe en una rótula, ahí en tu cama, arriba, escribe una hoja grande, en tu refrigeradora pégalo. O en tu puerta cuando vas a salir a la calle, considerados muertos al pecado y vivo para Dios. Ponlo en tu mente. Y ya más, no más. El engaño del pecado nos va a poder tomar por sorpresa y atraparnos y otra vez conducirnos como si estuviéramos esclavizados del pecado, porque el creyente no debe vivir en esa condición, sino libres, hemos sido libertados de la esclavitud y el poder del pecado. Porque el pecado ahora no puede enseñorearse en nosotros, porque hemos muerto y no tiene más poder sobre nosotros, aunque en esta vida presente, hasta el día de la glorificación, allí no habrá más pecado en nosotros. Eso es algo que continuamente vamos observando en nosotros. En segundo lugar, primero te dije, tenemos seguridad de la muerte al pecado y la vida para Dios en Cristo. En segundo lugar, ya que somos libres del pecado, seamos instrumentos de justicia. Ya que somos libres del pecado, seamos instrumentos de justicia. Bueno, es lindo saber que somos libres del pecado. Amén. Es lindo saber que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y ya tenemos un argumento para decir, consideraos muertos al pecado. Y esto tiene que traer a tu mente, consideraos muertos al pecado. Otra vez, como si quisiera recalcar, esta semana, cuando cedas a un pecado, observa esto, considérate muerto al pecado. Ya no te puede esclavizar, te puede tener así oprimido. No puede. Hemos sido libertados del poder del pecado. Ahora, ya que somos libres del pecado, seamos entonces instrumentos de justicia. Desde el versículo 12 hasta el 13. Y empieza Pablo diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. Otra versión dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. El cuerpo está dañado por el pecado, pero ya somos libres del pecado. Pero el cuerpo se estimula a querer pecar. Un deseo hay en el corazón. Y cada uno de vosotros, cada uno de todos los que estamos acá, sabemos la lucha que tenemos. Cómo se despierta ese estímulo al querer fallar y querer pecar. Y ahora Pablo empieza diciendo de esta manera: no reine. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ese pues es contundente. No reine pues. No puede ser el pecado otra vez monarca. No puede subyugarme, no puede oprimirme, no puede esclavizarme, no puede ser un abrumador aplastante y yo sentirme tan pequeño. Como no sé si viste en algún momento en un folletito un cristiano, luego va pecando, el licor se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y lo tiene aplastado. ¿Vieron esa imagen? Un cristiano allí, pero aplastado por el licor. No puede el pecado ser aplastante. No puede. Y dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora, el cuerpo mortal es verdad. Es un cuerpo que está dañado. Y todos tenemos una realidad dentro del corazón, dentro de nuestra mente. Estamos dañados por el pecado. No hay nadie acá en esta sala que no haya sido dañado por el pecado. Hasta el día que con Cristo nos presentemos. Un día seremos, cuando estemos delante de Cristo, ahí seremos como Él, semejantes a Él. Pero mientras estamos en esta vida, en esta tierra, esta es una realidad. Entonces, de manera contundente es lo que dice aquí. Comienza con este adverbio no, definitivamente. No reine, no gobierne, eso enseñoree. El pecado ya no debe ser nuestro amo. No podemos estar sometidos como antes estábamos sometidos. Porque hemos sido libertados de esa esclavitud, del yugo, de esa servidumbre, de esa opresión, de esa tiranía. El pecado es tirano. ¿Sabes? ¿A quién se le dice tirano? Un malvado que no le importa nada y va a hacer todo para destruir el pecado que está en nosotros. Eso es un tirano, pero ya no es más ese tirano. Por eso no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. También quiere decir que aunque nuestro cuerpo tiene la presencia del pecado, no por eso debe seguir sometido a la voluntad del pecado. Aunque nuestro cuerpo es sensible al estímulo o percibe el pecado, pero ahora no puede como un esclavo obedecer a ciegas. No somos esclavos ya. Como cuando decía Pablo en Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, en una parte de eso está, Pablo dice, estábamos sometidos, sujetos, y corríamos tras la corriente de este mundo, sometidos a nuestros pensamientos, como ciegos. Ya no más. Y por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es más, Pablo mencionó, y lo va a hacer más adelante, va a decir esto: así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Pablo observa lo que todos observamos. Hay una ley que estimula nuestro cuerpo, y es el pecado que está en nosotros. Pero Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y en esa misma pasaje que cité de Romanos 7, del 21 al 24, Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Cristo, Señor nuestro. El único que nos puede librar del pecado de muerte. Este pecado que nos estimula a querer seguir haciendo sus deseos. Entonces,
podemos de manera positiva vivir libres del dominio y señorío del pecado, porque si reina, solo seguimos en su dominio y nunca hemos salido de él. A ver, si reina el pecado en tu vida, es porque nunca saliste de él. Porque si hemos sido libertados, podemos vivir en la santificación que Dios nos demanda vivir, libres de ese dominio. Entonces, querido hermano, no le dejemos actuar al pecado como si aún nos tendría en su dominio. Antes el pecado tenía a nuestro cerebro esclavizado y sometido, y nuestro cuerpo respondía a esa esclavitud en el que estábamos. Por eso estábamos sometidos a nuestros pensamientos y hacíamos la voluntad de los pensamientos. Y por eso nuestro cuerpo corría en ese mismo desenfreno, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora somos libres de esa esclavitud. Y ya no nos puede dominar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puede, no reine para no obedecerle en esa lujuria que se levanta, deseo desenfrenado para pecar. Ahora viene otra idea, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y otra vez es contundente, no. Te cito lo que Agustín de Hipona dijo. Satanás odia perder un esclavo. Tenemos que luchar contra él y las tentaciones de Satanás a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Está furioso porque ya ha dejado su diseño, pero ha sucedido algo radicalmente nuevo. Ya hemos experimentado una resurrección espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. El Espíritu de Dios ha resucitado nuestras almas de entre los muertos. Si el Espíritu de Dios resucitó, si el Espíritu de Dios en un sentido hemos sido rescatados de la muerte eterna y estamos vivos, ya no puede reinar el pecado en nosotros. Entonces, no debemos usar este cuerpo como instrumento de iniquidad. No debe ser presentado nuestros miembros entonces como instrumentos de pecado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no el creyente debe usar sus miembros para instrumentos del pecado? ¿Por qué no? Bueno, porque el creyente ahora de manera legítima observará lo que significa presentar su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Sabes? Esto te quiero hacer pensar otra vez. Solo el creyente puede hacer esto. Puede presentar su cuerpo como instrumento de justicia. El impío no puede. No puede, porque está viciado a sus deseos. Y todo lo que hace, aún etiquetándolo moralmente bueno para nuestra vista, cualquier vista de los hombres, sigue haciendo sus deseos. Está dañado y continuamente pecando. Solo el creyente puede presentar su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces el creyente de manera legítima observará lo que significa presentar sus miembros ahora para la justicia. Y lo que hemos escuchado en la cena del Señor. Al principio escuchaste que Dios aborrece el pecado. Cuando el pastor David estaba hablando, Dios aborrece el pecado y así debemos aborrecer nosotros. El creyente solo puede observar eso. Te vuelvo a decir, solo el creyente puede aborrecer el pecado, no el incrédulo. Porque no lo va a observar con los ojos o los lentes espirituales. Solo el creyente puede observar cuán aborrecible es el pecado y por eso lo va a aborrecer. Entonces tienes esta dinámica. Tienes a dos personas y las dos personas pueden luchar con el mismo pecado, pero la diferencia entre estas dos personas, uno es creyente y el otro no. El que es creyente, tú le dices, aborrece el pecado, porque la Biblia dice esto. Ese creyente, ese hombre va a poder aborrecerlo. Es porque él tiene la vida de Cristo fue dada en él, y él va a observar de manera legítima
lo que es el pecado y cómo es su cuerpo, ahora no debe ser presentado como instrumento de iniquidad. Pero el otro no puede, porque está ciego. No puede observar lo que es el pecado. Por más que le des toda la información, lo tiene en la mente y esté sentado y escucha, no reacciona, porque está perdido. A no ser que Cristo lo libere de esa esclavitud. ¿Y cómo lo libera? Cuando ese hombre cree en Cristo, se observa pecador y clama a Cristo, y ahora puede comenzar a presentar su cuerpo como instrumento de justicia. Si no, nunca va a poder hacerlo. Entonces, todos esos religiosos que tú los ves, que van a las iglesias llevando ofrendas, limosnas y todo lo que hacen, siguen presentando su cuerpo como instrumentos de iniquidad. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El creyente no lo debe hacer. Entonces el incrédulo no puede dejar de hacer esto, porque para esto vive, corre en un desenfreno extremo. Y su cuerpo lo usa solamente para satisfacer sus corazones, que le engaña continuamente. Pero el creyente de manera contraria presenta su cuerpo para servir a la justicia. Fíjate, Romanos 16, 19, ahí que está el versículo 19. No lo vamos a observar este pasaje, porque vamos a volver a Hechos. Quiero solo mencionarte, fíjate, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora dice, así como has presentado tu cuerpo para servir a la iniquidad, así ahora presenta tu cuerpo para servir a la justicia. Solo el creyente lo puede hacer. Por eso viene este pasaje ahora, pero antes de ver eso, hay un pasaje que daba vuelta a mi mente y lo quiso poner para seguir pensando. ¿Te acuerdas? Colosenses 3:5 dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Observa con las cosas que hemos estado pensando. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. La misma cosa que hemos puesto el ejemplo. Dos hombres acá. Uno incrédulo y el otro creyente. El incrédulo, su cuerpo lo presenta para la fornicación, para la impureza, para las pasiones desordenadas y para los malos deseos. Y te podríamos decir hasta ahí, pero todo es inmoralidad. Es más, no solo inmoralidad, para la avaricia, que es idolatría. O sea, no solo su cuerpo lo usa para la inmoralidad, sino para sus lujurias más grandes, que también es que el dinero, tener más. El incrédulo así vive. Ahora, en esa misma idea, el creyente, ¿sabe lo que hace? Hace morir. Ya no lo presenta como instrumentos de iniquidad. Entonces la fornicación es rechazado, la impureza es rechazada, las pasiones desordenadas es rechazado, los malos deseos es rechazado y la avaricia es rechazado por el creyente. Su cuerpo no lo va a usar para satisfacer sus deseos egoístas, sino para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso dice, si no presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Cómo es posible hacer esto? Presentaos vosotros mismos a Dios. Acá, cuando estuve pensando en este pasaje y buscaba para que me ayuden los comentarios a pensar y no me daba mucha información. Y seguía pensando, ¿qué es presentarse vivo a Dios? ¿Cómo presentar? Dice, si no presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos. Te da el cómo. Pero acá piensa esto, presentaos vosotros mismos a Dios. Bueno, esto es lo grandioso, hermano. Lo grandioso es que el creyente puede ir a Dios, él mismo presentarse delante de él. ¿Te acuerdas el pasaje que leímos en la cena del Señor? Dios está airado todos los días con el impío. Bueno,
Contrario a eso, el creyente puede presentarse delante de Dios, no con su justicia, sino con la justicia imputada en esa persona. La justicia de Cristo se presenta vivo delante de Dios, como vivo entre los muertos. ¿Y quiénes son esos muertos? Bueno, pensaba, y quiero traerte a tu mente una historia que hemos observado cuando estudiamos Mateo. ¿Te acuerdas del leproso? ¿Se acuerdan de la historia de cuando Jesús sanó al leproso? Y el tema era sanado de una enfermedad mortal. Y recuerdan ustedes que la lepra, la enfermedad de la lepra, no empieza de manera externa, sino empieza de manera interna y se visualiza de manera externa. Entonces, cuando ves a una persona ya al cuerpo con la lepra, no es que recién empezó. Empezó muchos años, pero empezó dentro del hueso. Y de allí hacia adelante comenzó a salir. De la misma manera, el pecado hace eso. Comienza en el corazón y solamente se observa lo que es el pecado. Ahora, ¿te acuerdas de ese leproso? Él estaba con lepra y nunca nadie se había sido sanado de esa lepra. Era un muerto en vida. Solo le esperaba la muerte. Muerto en vida. ¿Y sabes quién es ese hombre muerto en vida? Estaba rodeado de mucha gente, imposibilitado a ir al templo, y clamó. Y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y comenzó a decir más fuerte. Y mandó que lo trajesen. Y Jesús lo sana. Y ahora le dice: preséntate al templo. ¿Sabes lo que hace el leproso? Va al templo. ¿Y sabes quiénes están en el templo? Los sacerdotes. Los sacerdotes de aquel tiempo. ¿Te acuerdas cómo eran? ¿Eran pecadores? Eran hipócritas. Un vivo entre los muertos entraba. Uno que fue limpiado, perdonado. Ahora presentar, dice, su ofrenda que Moisés dijo que presente. Piensa esto. Tú y yo estamos muertos en nuestros pecados. Y por creer en Cristo, la fe que nos llevó a obtener la gracia de Dios, ahora somos salvados. Y ahora podemos ir entre los muertos, presentarnos a Dios como vivos entre ellos. ¡Qué experiencia, qué verdad! Y nuestro cuerpo lo podemos usar como instrumentos de justicia y no de iniquidad. Y fíjate, porque eso dice más abajo: y vuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Cómo es presentar vuestros cuerpos como instrumento de justicia? Entiendo, bueno, Romanos, ¿te acuerdas? Capítulo 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo luce eso? Bueno, te excito un poquito, como Pablo lo observaba en su propia vida. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entregar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia es lo que Pablo hizo como modelo. Su vida quería entregar por sus hermanos, toda su vida, todo de él. En Hechos 20:31 dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros. Como instrumentos de justicia, Pablo usó su cuerpo como instrumento de justicia. ¿Qué hizo? 3 años, noche y día, no dejó de anunciar el evangelio. Según de Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. ¿Qué es presentar vuestro cuerpo como instrumento de justicia? Gastarnos por Él, para Él, todo de nosotros. Quiere decir que nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, todo esto, todo nuestro organismo, ¿es cuerpo mortal o no? ¿Va a morir? ¿Va a fenecer en algún momento o no? ¿O alguien
cree tener la juventud eterna acá? Nadie, ¿no? Todos estamos yendo a la muerte. Nuestro cuerpo es mortal, pero mientras estás en esta vida, no lo usemos como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia, para servir al Dios vivo y verdadero. Todo lo que somos. Si se hace una pregunta sería, ¿cómo estás usando tus miembros en la semana? ¿Cómo usas los ojos? ¿En qué inviertes tu tiempo, tus ojos? ¿En qué están atentos? ¿Qué ven? ¿Tus oídos qué oyen? ¿Tus pies a dónde van? ¿Tus manos qué tocan? ¿Tu mente, tu cerebro, para qué lo usas? ¿Tu corazón por qué late? Y en último lugar, y esto es más cortito, porque sé que hace frío, la libertad que vivimos es el resultado de estar bajo la gracia de Dios. La libertad que vivimos es el resultado de estar bajo la gracia de Dios. Versículo 14. Cerramos con esto. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros. El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado, ¿te acuerdas que te dije? No puede ser un monarca sobre tu vida, porque ya has sido resucitado con Cristo. Has sido libertado de la esclavitud del pecado. Ahora, pero hay algo interesante acá. La idea aquí, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esta idea está en un futuro. No se enseñorea, no dice. Dice no se enseñoreará en un futuro. No se enseñoreará de vosotros. O sea, la realidad que vivimos, la libertad del pecado, y el pecado ya no se puede enseñorear. Ni mañana, ni pasado, ni en el futuro. No se va a enseñorear de nosotros. Porque estamos en una realidad distinta. Hermanos, estamos en otra esfera. Ya no estamos en la esfera de las tinieblas, sino en el reino del amado Hijo. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y podemos vivir la vida plena y gozosa en Él. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Te cito de dos hombres que pensaron en este pasaje. John MacArthur dice, la ley no puede quebrantar el poder ni el castigo del pecado. Solo puede reprender, cortar y condenar. El cristiano ya no está bajo la condenación, bajo la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de su gracia, en el poder de esa gracia que el Señor le llama a vivir. Samuel Pérez Millos dice, no se trata aquí de que los cristianos se liberen a ellos mismos del poder del pecado, impidiendo por sus esfuerzos que controle su vida, sino que éstas han de corresponder a la realidad de una absoluta liberación efectuada ya para ellos, en la que el pecado ha dejado de tener dominio. Esto ya ha sido hecho en un momento, cuando el Señor nos salvó. Ya no tiene dominio más sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. La ley condena, mata. Estamos bajo la gracia. Cristo nos liberó. Y podemos vivir las demandas de la ley en Cristo y continuamente confesando nuestros pecados. Entonces el pecado ya no es nuestro monarca más. Entonces, ¿cómo debemos vivir? 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La lucha contra el pecado, ¿sabes en qué consiste? Ser santo, porque Él es santo. Déjame llevar todo esto en esta idea. El creyente, una vez que es salvado, no es sacado del planeta Tierra. ¿Alguien salió del planeta Tierra acá? No, estamos acá. Es más, sigue la vida que estuvo llevando, sigue yendo a la escuela que estuvo yendo. O sea, un jovencito cree en Jesucristo como su único Señor y Salvador, sale de la escuela o sigue viviendo en la misma escuela. ¿Sigue yendo al mismo trabajo o no un hombre grande? Si es salvo, deja de trabajar. No, sigue yendo a trabajar. Sigue viviendo en el mismo barrio. ¿Alguien es salvado acá y se va a vivir a otro lado? Sigue viviendo en el mismo barrio. ¿Sigue estando con su propia familia o no? Uno es salvado y quizá el entorno no es creyente. Sigue estando con la misma familia. Pero esa persona que ha nacido otra vez
ha sido transformado de dentro hacia afuera. Y en todos esos círculos que se mencionó, ahora es diferente. Ya no corre en ese mismo desenfreno en todos esos círculos, porque ha sido libertado del poder del pecado. Ahora el creyente vive distinto, porque tiene una nueva naturaleza. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermanos. Y hay algo que batalla en nuestra alma, porque todavía está la presencia del pecado. Pero abstengámonos de eso, porque hemos sido libertados de la esclavitud, del poder, del dominio del pecado. Hemos sido liberados. Y todo esto gracias a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente a quien el Hijo libertare será completamente libre. Y Señor, tú nos has liberado. Padre, tú nos has liberado al mandar a tu Hijo Jesucristo. Tú nos has liberado en la cruz del Calvario. Gracias por morir en aquella cruz por nosotros, Jesús. Gracias por salvarnos de la condenación. Gracias por redimirnos con tu sangre. Queremos ahora vivir conforme a tu voluntad, presentarnos delante de ti continuamente y usar nuestra vida para tu gloria, para que exalte tu nombre. Ayúdanos, Señor, a traer las verdades que hemos aprendido en nuestro diario caminar para vivir la vida que tú nos demandas. Sed santos, como dice tu palabra. Padre, gracias. Oramos agradecidos por este día. Te damos toda gloria y honra a ti. Que Cristo sea exaltado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.